This call is now being recorded. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Jennifer Tatiana Cortés Pérez. Soy estudiante de Trabajo Social de cuarto semestre. El día de hoy les socializaré un poquito acerca del caso de intervención, el cual lleve bajo los parámetros de la materia de Trabajo Social de caso. Bueno, la descripción del caso, motivo de consulta, lo quise determinar como niño, hombre de la casa, debido a que el caso que traté durante todo el semestre se trataba de un niño de 8 años que tenía que asumir todas las responsabilidades de su hogar. Bueno, entonces las características de este menor es que, como se los dije, tiene 8 años de edad, tiene un hermano de 6 años y otro de 4 años. Por otra parte, es víctima de maltrato, eh, tanto físico como psicológico por parte de su madre. También el menor le da como mucho miedo expresar sus sentimientos por temor a la reacción que tuviese su madre, porque pues suele como frecuentemente golpearlo y regañarlo por las acciones que él comete. El menor desconoce la ubicación de su padre, lo que ha sido un factor también de mucha importancia, debido a que nunca ha tenido como ese ejemplo paternal ni ese apoyo. Y en la actualidad él ya empieza como a cuestionar sobre la existencia de su padre. Y por último, el menor es miembro de una familia de tipología monoparental con jefatura femenina. Bueno, el problema, pues como se los dije, lo determiné como niño, hombre de la casa, debido a las responsabilidades y a las acciones que él tiene que cometer desde ya, aún siendo pues tan pequeño. Bueno, el menor Andrés presenta situaciones como ansiedad debido a que en todos los encuentros que tuvimos se logró evidenciar que el chico, aunque hubiese acabado de comer, seguía con hambre, que le sudaban las manos, que no se estaba quieto, todo lo que decía lo quería como expresar con sus movimientos, entonces no tenía como esa tranquilidad. Otro factor es que hematomas en su cuerpo eran evidentes y uno siempre que le preguntaba frente a esos golpes, lo que hacía era llorar, quebrantarse. Por eso, pues otro de los factores es la tristeza y el llanto frecuente. Seguidamente encontramos el bajo peso, acorde a su edad, que uno realmente lo ve y uno dice un niño de 8 años se ve súper pequeño y se ve muy delgado. Otro factor son los momentos de impulsividad. Él me contaba en algún momento de la intervención que en el colegio inició un proceso con la psicóloga debido a que allá identificaron que él tendía a pegarle mucho a los niños. A él le dicen cualquier cosita, entonces tiende a defenderse con los golpes. Y por ello empezó pues con tratamiento frente a esto. Bueno, en la actualidad se encuentra muy desconcentrado del área educativa debido a que pues, estamos en cuarentena y todo esto ha hecho que nos encontremos en casa, lo que genera que él esté muy ocupado porque la madre por una parte nunca está y por otra entonces él tiene que cocinar, que hacer todos los quehaceres de su hogar, que cuidar a sus hermanos. Entonces no está realizando ni tareas y tampoco está entrando a sus clases virtuales porque tampoco cuentan con una red de internet en su casa. Y ya por último, otra situación, problema, es que le genera mucho miedo a hablar y expresar lo que sucede en su hogar. Bueno, el proceso de intervención y el paso a paso que se siguió en esta intervención fue pues las herramientas de intervención familiar, valga la redundancia. Se empezó con la entrevista donde se le realizaron preguntas abiertas y a medida de que él iba respondiendo generaban unas preguntas nuevas. Entonces esto me permitió como conocer un poquito de la situación inicialmente, de lo que estaba sucediendo en su hogar y frente a qué camino yo me iba a direccionar para brindarle una atención adecuada al menor. Luego de esto,
Se realizó el diagnóstico social. Dentro de este pueden identificar las prioridades y las necesidades de la situación problema. También se establecieron los factores de riesgo y los factores de protección y unas estrategias para conllevar el proceso. Luego de esto se realizó el genograma. Este me permitía conocer a qué tipología familiar él pertenecía y aunque fueron solamente las dos últimas generaciones, también pues, me permitía saber si alguien sabía del paradero de su padre, ya que en algunos encuentros también se, se realizaron con su familia, con su madre, pero pues ella tampoco como que conocía mucho del Señor. Entonces pues nunca se logró como plantear esa idea, sino que siempre quedó como un desconocido. Y bueno, y también dentro del genograma se evidenciaba con quién él vivía y con quién convivía. Dentro del ecomapa se estableció pues los contextos sociales en los que ellos interactuaban. En la historia familiar, de igual manera, se conoció un poquito de la historia de toda su familia, de la educación que tuvo su madre y de todos los antepasados. En la línea de sucesos se lograba ver algunos momentos que le hubiesen marcado su vida. Hubiesen sido malos, hubiesen sido buenos, pero momentos que él recordaba. En el Apgar y la visita domiciliaria, pues ya fue algo muy importante debido a que me permitió ver en qué ambiente familiar él vivía, cómo eran las condiciones en su casa. Y ya fue algo sorprendente porque como él lo narraba en los encuentros, él tenía que hacer la comida, entonces era como un arroz y una pasta, una agua panela, pues ahí ya uno comprende el por qué bajó de peso y la madre nunca estaba en casa. Entonces sí fue un espacio muy bonito y muy enriquecedor pues para el proceso. Bueno, en el tratamiento se propusieron actividades que fortalezcan las habilidades y destrezas del individuo. Es decir, se trabajaron diversos ejercicios de agrado del menor, los cuales por su parte me permitían a mí identificar las cualidades de la situación problema que estaban viviendo. Entonces, digamos, una de las primeras actividades que se le dejó al chico fue realizar una lista con los momentos más felices de su vida. Entonces esto me permitía a mí ver cuáles eran las actividades que a él le generaban esa felicidad y pues de esta manera direccionar mis propuestas de actividades a, a realizar ejercicios que fueran de su agrado. Otro de los ejercicios que se le recomendó al chico fue visualizar una película que se llama Intensamente. Dentro de esta, pues cabe resaltar que es una película mimada de acorde a su edad y tuvo una reflexión frente al controlar sus emociones. Entonces, debido a que él pues sufre de impulsividad, entonces era cómo podría controlar esas emociones. Otra de las actividades fue realizar una ruleta de preguntas con su familia, debido a que todos son muy separados y la madre nunca está, la ausencia siempre es la que predomina. Entonces se generó un espacio donde ellos pudieran compartir un ratico y dentro de estas preguntas, más que todo lo que se buscaba era que ellos tuvieran un poquito de empatía por el otro, se pusieran en el lugar del otro y escucharan como las opiniones que tenían frente a cada uno de los miembros de su familia. Otra de las actividades también fue el chico de vida que le gustaba mucho pintar. Se le sugirió que buscara, basándose en las cualidades de cada uno de los integrantes de su familia, un ser vivo en el cual él pudiera representar. Entonces, por ejemplo, su madre la representó con una mariposa, debido a que es muy hermosa y debido a que siempre está como fuera de su hábitat, por decirlo así. Entonces siempre está como, en este caso, de fuera de su casa. Entonces era como esa reflexión. Y ya por último, se le recomendó hacer una carta donde él expresara a la madre cómo se sentía siendo el hombre de la casa, cómo se sentía él asumiendo todas las responsabilidades
que le percaten es a un padre y no a un menor de 8 años. Entonces era como para que la madre tuviese en cuenta también las emociones y el estado en el cual estaba su hijo. Bueno, en los aciertos y desaciertos durante el proceso, primero, pues me gustó mucho que todas las actividades propuestas fueron de total agrado del menor. Entonces, uno le decía, vamos a hacer esto, y él sí, de una. Entonces, fue algo muy chévere porque él como que siempre tomaba la iniciativa y cumplía con todo lo que se proponía. Y pues a partir de eso, yo en mi caso, aprendí a conocerlo tanto a él y pues también a direccionar todo este proceso a algo bueno para llevarle a su madre, darle a conocer a su madre, a ver si la situación empieza a cambiar o al menos a minimizar. Pero pues el desacierto que lastimosamente yo considero es muy necesario que la madre tenga o cuente con un acompañamiento profesional debido a que todo esto del alcohol, de las fiestas y toda esta situación se generó debido a que ella perdió a su pareja sentimental hace 2 años y desde ahí fue que ella inició esta vida. Entonces, me parece un desacierto porque pues lastimosamente yo mi proceso lo termino en estos días y no puedo como cortar el problema de raíz, sino que siento que realmente, aunque trato de minimizar un poquito, está aún la situación problema y puede que funcione durante un mes el cambio que se ha generado, pero vuelve a caer en lo mismo. Entonces es como el pesar de que no puede hacer nada más por esa familia, sino que pues ya la señora necesita de un apoyo, de un acompañamiento, de unos consejos y de un direccionamiento ya totalmente diferente al que yo le podría brindar. Muchas gracias por su atención.